Bienvenida a este cuarto vídeo de técnicas para la innovación sistémica de cara a abordar un problema complejo. Como ya sabéis, en este caso estamos abordando un problema complejo como es el de la alimentación para transicionar hacia una más sostenible y saludable en el campus de la Universidad de Valencia. En este cuarto vídeo nos vamos a enfocar en dos fases: ideación y validación de la idea. Una vez hemos terminado con el análisis, seleccionaremos uno de los cambios que hemos escrito en el backcasting y a partir de ese cambio lo formularemos en forma de pregunta. Es decir, por ejemplo, ¿cómo podríamos generar este cambio, en este caso, en el campus de la Universidad de Valencia? Y empezaremos con lo que llamamos ideación, esa lluvia de ideas o en inglés conocido como brainstorming. Para hacer esta ideación tenemos que seguir una serie de normas. En primer lugar, vale más la pena la cantidad de las ideas que la calidad de las mismas. Y para eso, la norma número 2 es que tenemos que tratar de estar en un espacio libre de juicio, donde no juzguemos para nada ni las ideas de nuestros compañeros de equipo, ni tampoco las de nosotros mismos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que en los momentos de intercambios de conocimientos hablados no tenemos que tener que seguir dos conversaciones a la vez, ya que perderemos parte de la información. Es muy importante que mantengamos una sola conversación a la vez. Además, cada idea tiene que estar escrita en un post-it, es decir, no podemos escribir dos ideas en un mismo post-it, ya que esto nos dificultará la segunda de las fases. Y además tenemos que tener en cuenta que trabajaremos con tiempos limitados, para así estrujar nuestra creatividad al máximo. Me quedaría con el de educar en sostenibilidad, porque si no nos educamos tanto a nosotros como a los demás, pues no tendríamos un camino al cual llegar. Bueno, la pregunta quedaría: ¿cómo podríamos educar en sostenibilidad a los estudiantes de manera en que fomentáramos el consumo de productos frescos de temporadas, ecológicos y locales? Una vez hemos terminado con este proceso de ideación, lo que vamos a hacer es tratar de elegir la idea que sea la más potencial, ¿no? Para esto nosotros os proponemos que utilicéis dos ejes. En uno de los ejes vamos a poner la originalidad de estas ideas y en otro de los ejes vamos a poner la viabilidad de las mismas. De esta manera situaremos cada una de las ideas que han ido surgiendo en estos ejes y nos centraremos sobre todo en el sector de los ejes donde se encuentren las que son más viables y más originales. Veamos un ejemplo. Enhorabuena, ya tienes tu idea que da una solución al sistema alimentario del campus. Pero lo siento mucho, esto solo acaba de empezar. Y ahora empieza la parte más divertida. Porque ahora es el momento de llevar esa idea a la realidad. Y para ello tenemos que validar todos los supuestos o hipótesis que hemos puesto. Porque al final la idea que tenemos está basada en supuestas ideas y supuestos que tenemos en la mente que no sabemos si son realidad todavía. No sabemos si la solución que hemos planteado aporta valor a alguien del campus. No sabemos si el problema que hemos detectado es realmente un problema o si directamente sí existe. Si es lo suficientemente importante, si alguien pagaría por usarlo. Son todas estas preguntas que tenemos que resolverlas mediante entrevistas, salir al mercado, ofrecer tu idea o servicio a ese potencial usuario y ver si de verdad les aporta valor y lo quiere. Así que adelante, el camino empieza ahora.
Nos vemos en la próxima.